Es un gusto saludarle, colegas, como parte del proceso de repaso o preparación previa para su examen parcial, en este caso el número 3. Les entrego este video, esta clase pregrabada referida a los temas, por decirlo así, los cuales está contemplado el parcial número 3. Voy a comenzar con el tema organizacional, elementos, métodos y técnicas y otros temas que se toman en cuenta y se llevan a cabo en el proceso de diagnóstico organizacional. Bueno, lo primero es, no olvidemos que un diagnóstico es un proceso, y es un proceso de análisis, de diagnóstico, de, valga la redundancia, pues, indagación, un proceso de levantamiento de información, ¿verdad? Que pues nos debe guiar a conocer la situación real de una organización referidas a algunas variables, ¿verdad? Variables como por ejemplo el clima laboral, la calidad del trabajo, la percepción de trabajar en equipo, la cooperación, los liderazgos, etcétera, ¿verdad? Estamos hablando de un diagnóstico general, ¿ok? ¿Qué deberíamos hacer nosotros para desarrollar un proceso de diagnóstico organizacional? Bueno, lo primero que necesitamos saber es que la organización está en una situación que amerita hacer eso. O sea, amerita hacer un diagnóstico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es generar una transformación. Normalmente se hace a través de una asesoría externa, un consultor externo, un asesor externo. Por lo tanto, aquí la entrega de información hacia este asesor externo o consultor externo es fundamental por parte de la organización, ¿verdad? De otra forma, el manejo confidencial de la información que reciba el consultor, ¿verdad? Y evidentemente la retroalimentación que se da producto del diagnóstico que se lleve a cabo con las diferentes áreas o fuentes o unidades que conforman la organización. El diagnóstico va a versar sobre diferentes variables, como ya les dije, pero el consultor y el asesor debe tener esa calidad y esa cualidad de experticia de saber, pues, identificar no solamente la problemática, sino las posibles causas, ¿verdad? Porque con las posibles causas es que va a poder recomendar acciones, ¿verdad? Acciones. Las acciones pueden ser distintas: capacitación, reestructuración, revisión de la cultura, misión, visión, valores, generar transformaciones de procesos, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos que los elementos que en general conforman este proceso es la recolección de la información. Normalmente utilizamos entrevistas individuales, manejamos instrumentos de diagnóstico como la encuesta individual, puede ser también grupal, puede ser guiada este instrumento. Lo que llamamos focus group, que podemos reunir a un grupo de personas clave en función a la información que manejan, y vamos formulando preguntas para ir armando pues un enfoque mucho más claro de lo que es la organización actualmente, ¿verdad? Y la frecuencia va a depender evidentemente qué tan grave, o no grave sería la palabra, sino qué tan inmersa en problemáticas esté la organización, para hacer entonces una intervención rápida, ¿verdad? Ahora, la información que recopilemos es fundamental. Por lo tanto, debemos tener un proceso de cómo vamos a recopilar esa información, cómo la vamos a administrar y cómo la vamos a interpretar para entonces luego emitir opiniones, resultados, lo que se llama finalmente los hallazgos, ¿verdad? Que es donde, con base a la experiencia de la empresa, el consultor y el asesor, va a generar recomendaciones. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico funcional y cultural? Funcional está evidentemente relacionado con la estructura de la organización, los departamentos, las unidades, el organigrama, ¿verdad? Y de allí vamos a ver
de esas unidades, cuáles son claves, cuáles son más críticas unas que otras. Eso estaría en la parte de funcionalidad. ¿Qué buscamos con un diagnóstico funcional? Saber cómo está la estructura de la organización formal e informal, porque en todas las organizaciones hay este tipo de estructuras, formales e informales. ¿Cómo son los procesos? ¿Cómo son los procesos clave o cuáles son? Y cómo es la parte de comunicación y cómo es la parte de relaciones interpersonales. ¿Cómo es la comunicación externa? Es decir, cómo nos manejamos hacia los stakeholders o afectados externos e internos, ¿verdad? Cómo usamos la tecnología, qué tipo de tecnología manejamos, hasta dónde la capitalizamos y qué impacto tienen los procesos internos a nivel de comunicación, por ejemplo, en la productividad, la eficiencia, el trabajo de equipo, la cooperación, la, la mejora continua. Todo eso entra en esa fase, ¿verdad? Algunos métodos, bueno, está los que ya he mencionado: el cuestionario, la entrevista individual, la entrevista grupal, las experiencias de cada uno, como el focus group, que lo podemos utilizar para ello. Bueno, ya sabemos cómo es la entrevista tiene que estar orientada a preguntas clave. Igualmente el cuestionario, hay que tomar la previsión de que la pregunta o las preguntas estén claramente formuladas. Si van a ser preguntas abiertas, donde la persona puede escribir su respuesta, donde van a ser preguntas cerradas, respuestas como sí o no, o preguntas mixtas, donde hay, sobre todo mixtas desde el punto de vista que hay de una selección. O sea, yo selecciono entre algunas y marco la que más me convenga, ¿verdad? Cuando es la técnica de transmisión de mensajes o análisis de transmisión de mensajes, estamos hablando de un cuestionario que busca, de alguna manera, cómo es el proceso de comunicación interna, ¿verdad? Es decir, cómo hace la organización para difundir los mensajes, por qué medios los difunde, qué tipo de información comunica, qué tanto es formal, qué tanto es informal, qué tratamiento se le da a eso luego. Igualmente hay técnicas como el análisis de las experiencias, el análisis de las redes de comunicación, es decir, eso es lo que llamamos casos de estudios de experiencia, que se convierten en información valiosa para nuestro proceso de diagnóstico, ¿verdad? Entonces, pues ya sabemos que tenemos entrevistas, cuestionarios, transmitir información, análisis de las experiencias y análisis de las redes de comunicación. Cuando el diagnóstico es cultural, entonces estamos hablando de descubrir aspectos como los valores, las creencias, las tradiciones, los tabúes, cómo manejan una situación u otra, ¿verdad? ¿Qué se evalúa? Bueno, evaluamos cómo es la comunicación, cuál es la calidad de la comunicación, si la estructura organizativa facilita el tema de la cultura, si en esa cultura hay variables espirituales, como por ejemplo filosofía, mitos, historia, creencia, ideología. Conductuales tiene que ver con la comunicación, el lenguaje verbal y no verbal, los rituales, las formas en que interactuamos, en este caso entrarían hasta las redes sociales. Las estructuras tienen que ver con el organigrama, las políticas, las normas, los códigos de funcionamiento, los procedimientos, ¿verdad? Las estructuras de poder, o sea, si llegamos a nivel de presidente, vicepresidente, director, gerente, coordinador, etcétera, si es más aplanada, etcétera. Y cuando hablamos de materiales, estamos hablando infraestructura, herramientas, tecnología, todo lo que son equipos, instalaciones que facilitan los procesos, ¿verdad? Algunos métodos y técnicas, bueno, diagnosticar la cultura, básicamente no debemos olvidar que la cultura se origina de los fundadores. Esa cultura debe cambiar. Puede ser que no todos o una parte o sí todos comulguen con esa cultura. Eso hay que diagnosticarlo, ¿verdad?
porque puede ser que estemos creyendo que la cultura todos la comprenden y la valoran y la ponen en práctica y puede ser que no sea cierto, ¿verdad? ¿Qué otras técnicas podemos utilizar? La observación, las entrevistas individuales, las entrevistas grupales también encajan acá, la revisión de documentos, la discusión en grupos pequeños donde yo pueda tener una diversidad tanto de supervisor, coordinador, gerente, operario, analista, ¿verdad? La dramatización, que sería un assessment center donde buscamos identificar la percepción que tienen sobre ciertas actividades, conductas o roles que forman parte del día a día cultural. Las técnicas proyectivas, que ustedes saben que es presentar, ¿verdad?, a un sujeto, un material poco estructurado con instrucciones vagas y pidiéndole que le den un tema organizativo, lo ordenen, le den un sentido distinto, ¿verdad? Eso nos ayuda a nosotros a comprender qué tan creativos son los miembros de la organización y qué tanto pueden innovar. Bueno, también está en este caso, para la parte cultural, las cuantitativas, como tenemos en este caso, como puede ser la encuesta, ¿verdad? La encuesta siempre va a ser un instrumento muy valioso, solo que nos queda a nosotros la parte como asesores o consultores externos de pues analizar todos los detalles de la información, luego ordenarla, luego vaciarla en un sistema para luego proyectarla como indicadores, gráficas, etcétera, ¿verdad? Entonces, en conclusiones, diagnosticar la organización es un proceso tanto estratégico como operativo. Estratégico porque antes de empezar tengo que definir las líneas de acción y dentro de las líneas de acción entra lo operativo, las encuestas, las entrevistas, los instrumentos, el manejo de los grupos, la parte de proyección que acabamos de ver, analizar la información, tabularla hasta tener una idea más clara de dónde están las causas de estas desviaciones y poder presentar recomendaciones. Bueno, con este resumen espero les sea útil. Voy a cerrar acá voy a enlazar la segunda clase pregrabada que va a tener con la parte de las normativas legales que estudiamos referidas a los temas de violencia y violencia intrafamiliar, ¿ok? Así que con permiso.